La palabra de Dios, su Biblia en su mano, en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 26 y verso 27. Hoy quiero predicar bajo el título El propósito del templo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el título, hermanos? El propósito del templo. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero que usted vaya entendiendo que un templo no se levanta por levantar. Un templo tiene un propósito y todos debemos preocuparnos primeramente en conocer ese propósito y segundo, mantener que el propósito de Dios se siga haciendo, no perder el enfoque del propósito de Dios en el templo. Amén. Quiero compartir esta palabra poderosa de parte de Dios y vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Dios bendiga también a Julián, que hace rato no le vemos. Contento de verte hoy con tu familia, con los que han venido. No sé si algunos de los chicos vinieron. ¿Sí? ¿No? Bien. Gracias a Dios por lo menos pudiste llegar. Eso me pone contento. Dice la palabra de Dios de esta manera. Verso 26. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, plural, los cielos, plural, de los cielos, plural, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Tremendo. Vamos a orar al Señor Jesús. Sé que acá hay un tremendo mensaje de parte de Dios para educar, formar a la congregación que Dios ha traído hoy aquí y aún por las redes sociales. Sé que también esto va a ser una bendición. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Glorioso Padre, Dios de la gloria, te alabo, te bendigo, Señor mi Dios, porque usted nos concede hoy estar aquí en su presencia. Le pido, Señor, que sigas bendiciendo a cada persona que va a escuchar tu palabra. En este momento abre sus oídos, abre el corazón, predispone el corazón, Señor, para que esta palabra entre cual semilla pueda germinar y dar fruto. Oh Padre, yo te alabo, te bendigo. Oh, usa la vida de tu siervo. Simplemente, Dios mío, me humillo ante ti. Suya sea la gloria y suyo sea el poder, desde ahora y para siempre. Le reconozco como mi Señor y como mi Salvador, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si ese aplauso es para el Señor, acompáñelo con gloria a Dios y aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Tomen su asiento, amada iglesia. Dios bendiga a todos los que se han esforzado en llegar en el día de hoy. Es importante poder llegar a la casa del Señor. Hoy comenzó también el departamento de varones, su primera reunión. Un lindo grupo de varones estaba reunido ahí arriba con el líder y con el acompañante del líder. Así que estuvieron los dos trabajando firme ahí, codo a codo. Todo sea para la obra del Señor. Esto es importante porque es el propósito de la iglesia. Que la iglesia camine, que la iglesia se mueva, que la iglesia se extienda. Todo sea para la gloria del Señor, nuestro Dios. Hemos leído la palabra del Señor en este momento, en donde Salomón, el rey de Israel, está dedicando el templo que él había construido. Un templo de una dimensión colosal, un templo de una hermosura. No faltaba el oro ni las piedras preciosas, no faltaban las alhajas, no faltaba la plata, todo lo hermoso que él podía tener y que su padre David por muchos años había juntado con el propósito de levantar un templo a Dios, y que Dios no se lo permitió porque David era un hombre de guerra, un hombre derramador de sangre. Entonces él no pudo levantar ese templo, pero él
él había reunido los materiales para que ese templo sea edificado. Y ahora Salomón se encuentra que el templo está terminado y le ha dado a Dios lo mejor. Pero ahora quiere que la gloria de Dios, lo más importante, descienda a ese templo. Por eso, mi hermano, lo más importante es que la gloria de Dios esté en nuestros templos. No solamente es cantar coros, sino que cuando cantemos y en nuestra adoración la gloria de Dios descienda a nuestros cultos. Esto es importante, mi hermano, entender que el propósito de Dios, no que la gloria se quede arriba, sino que la gloria descienda, que la gloria entre, que la gloria de Dios invada, que el humo llene la casa. Ese es el propósito por el cual venimos, y es adorar a Dios, es que la gloria de Dios se manifieste. Si alguien lo cree, diga gloria a Dios. Por eso Salomón, en este capítulo y en otros tantos, en esta dedicación del templo, Salomón preparó todo. No faltaron los animales, no faltó la música, no faltaron los sacerdotes, no faltaron los levitas, no faltó el incienso. Él tenía todo preparado, no podía faltar ningún detalle. Él solamente miraba el último detalle más importante, y es que la casa se llene de humo. Porque él sabía que cuando la casa se llene de humo, la gloria de Dios había descendido. Por eso, mi hermano, yo tengo que estar observando por todos lados. Esta casa se tiene que llenar de la presencia de Dios. Esta casa se tiene que llenar de la gloria de Dios. ¿Y cuál es el factor? Predispone todo. Coloca todo en su lugar. Que no falte el que diga gloria a Dios. Que no falte el que esté orando allí en esa banca. Que no falte el que tenga alabanzas, pero que no falte el que aplauda, que no falte el que tenga un grito de júbilo, que no falte el que trae la ofrenda, que no falte cada detalle. Tiene que ser suplido, colocado en su lugar, para que la gloria de Dios descienda. Y aquí comienza Salomón a recordar: mi padre David. Dios le habló a mi padre David, y David se esmeró en hacer este templo. Pero ¿por qué David quiere hacer un templo? Porque David había alcanzado a tener un corazón conforme a Dios. Una de las cosas importantes, mi hermano, cuando Dios te permite algo, es cuando Dios mira tu corazón. Un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, mi hermano, ahora en este momento, tus sentimientos y tus emociones se van a manifestar en este culto. Y mientras ellos se manifiestan, tú tienes que entender que debes amar a Dios más que todas las cosas. Lo debes amar con todas tus fuerzas. Lo debes amar con toda tu mente. Lo debes amar con todo tu corazón. Porque de eso está tratándose el propósito por el cual Dios me ha traído. No es simplemente el sacrificio de llegar en tiempos de calor o en tiempos de frío, sino es el sacrificio de labios que proclaman la gloria de Dios. De ese sacrificio estoy hablando en este momento. Gente que reconoce: Dios está en nuestros medios. Alguien más importante que el pastor, alguien más importante que este templo, alguien más importante que todos. Él está aquí. Yo vine a adorarle, yo vine a glorificarle, yo vine a exaltarle, yo vine a rendirle culto. Es el propósito, tener un corazón conforme al corazón de Dios. Pero ¿por qué David quiso hacer un templo? Porque David había observado que aquel antiguo tabernáculo construido por Moisés, aquel tabernáculo de tiendas que se transformó en el desierto en el lugar de reunión, se transformó en el desierto en el lugar donde Dios hizo descender su gloria allá en medio de Israel. Ahora, en los días de David, él estuvo observando que los anteriores a él, y encontró un sacerdote junto con sus dos hijos, un Elí
sacerdote, junto con Ofní y Fineés, habían descuidado el propósito del tabernáculo. Y lo más importante que el tabernáculo tenía y que representaba la gloria de Dios era el arca del pacto. Pero ellos en su pecado, ellos en sus diferencias, ellos en sus enojos, sus iras, en las cosas malas que practicaban, hicieron que el arca, la presencia de Dios, dejara las tiendas y ahora vaya y esté en tierras de filisteos. En otras palabras, el arca abandonó el santuario, el arca abandonó el tabernáculo. En muchas ocasiones Israel hizo exactamente lo mismo que hizo Elí y sus 2 hijos. Dios levantó luego un rey de Israel, el primer rey de Israel. Su nombre era Saúl. Saúl tampoco hizo nada, no le dio valor a lo que se llama el arca del pacto, hasta que llegó un momento que Dios levantó un David. Y un David entendió y comprendió: el arca no puede andar de casa en casa. El arca tiene que tener un lugar de descanso. El arca tiene que estar, si es posible, en mi propia casa. Pero el arca tiene que estar cerca de mí. Cuando uno entiende el propósito, es que yo tengo que estar cerca de la presencia de Dios. Si alguien se quiere llevar el arca a su casa, gloria a Dios. Pero el arca tiene que acompañarme. Donde yo esté, el arca tiene que estar. Porque el arca representa la manifestación visible de la gloria de Dios. Hoy yo lo que siento dentro mío es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el arca. El Espíritu Santo es la gloria. El Espíritu Santo es la presencia de Dios. Yo tengo que estar cerca de la gloria de Dios. Porque el que está con el arca es bendecido. ¿Va entendiendo, iglesia? Esto es simplemente para comenzar a entender el por qué David dijo: le voy a construir a Dios algo estable. Ya Dios no puede estar en movimientos de aquí para allá. Dios tiene que tener un lugar fijo, un lugar donde Él repose, un lugar donde Él se agrade, un lugar donde, si el hombre llegara a apartarse de Dios y el hombre mirara hacia ese templo, Dios pudiera perdonar a ese hombre o perdonar a la nación de Israel. Si ellos comenzaran a buscar a Dios, si el pueblo comenzara a humillarse, un lugar donde la gloria de Dios esté. Así comienza esta historia, en donde Él está diciendo: tengo que buscar un lugar donde permanentemente pueda encontrarme con Dios. ¿Va entendiendo? Entonces Él construyó un lugar que puede ser derribado, un lugar que puede caer, un lugar que puede ser saqueado. Él nunca entendió esto. Por eso Él hace esta oración a Dios y comienza a preguntarle: ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Es verdad que si Dios tiene los cielos de los cielos de los cielos, y si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto más esta casa que yo he edificado? Como que estaba sorprendido diciendo: por más grande que yo haga, mi Dios es mucho más grande. Por más que yo intente, no puedo llenar la capacidad de mi Dios. Los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. Por lo tanto, el que viene a un templo entiende primeramente esto: mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, mi Dios es poderoso, mi Dios es digno. Oh, toda la gloria, toda la alabanza es para mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale gloria, dale gloria, dale gloria al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Y pasaron los años, y un día Él vino y tuvo 12 años, y Él caminó en medio de los doctores de la ley. Él se paseó en medio de los sabios. Él los observó a la edad de 12 años.
Le preguntaban, o él preguntaba, y había respuestas. Respuestas que dejaban la mente humana simplemente como una incógnita. ¿Quién es este niño? ¿De dónde salió? Y simplemente fue un cumplimiento de Malaquías. Él entró y él salió, para hacerles recordar a ellos: la gloria los ha visitado. Entonces, cuando la gloria de Dios estuvo en los días de Salomón, la gloria fue avanzando en ese templo continuamente. Pero un día Ezequiel escribió en su libro y dijo: la gloria de Dios abandonó su templo. Entonces Israel desde ese momento comenzó a entender que si la gloria de Dios no está en el templo, ellos iban a caer, ellos iban a ser vencidos, ellos iban a perder, ellos ya no iban a tener la gloria que tenían cuando la gloria los abandonó. Eso es lo que yo quiero hacerte entender, mi hermano. El propósito de un culto, primeramente, es reconocer que la gloria de Dios lo es todo. Si la gloria de Dios, volvemos a la primera etapa, a la primera fase. ¿Cuál? Cuando vivíamos vacíos, cuando vivíamos lejos de Dios, cuando vivíamos muertos en delito y en pecado. Pero ¿qué es lo que nos resucitó? ¿Qué es lo que nos cambió? Fue cuando la gloria de Dios llegó, fue cuando la palabra de Dios te transformó, fue cuando el Espíritu Santo te selló. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús a los 12 años entró y salió. Y por muchos años no sabemos su historia. Fue para hacerles recordar a Israel: estuve en medio de ustedes y me retiré, porque ni siquiera los líderes religiosos me han reconocido. Porque no se presentó al pueblo en esa edad, se presentó a los líderes, a los rabinos, a los hombres más importantes. Por eso, mi hermano, hay mucha gente que en este momento puede ver la gloria de Dios y no entender la gloria de Dios. Puede estar sentado usted en esta banca e irse a su casa, pero sin entender el propósito por el cual hemos venido. No hemos venido por alguien en especial, porque si así es, usted ha perdido su tiempo. Pero si usted ha venido por Jesucristo, si usted ha venido y lo ha reconocido, si usted le escucha, Él va a dar palabra de ciencia, palabra de sabiduría, Él da palabra de consejo. Tu vida, mi vida va a cambiar. La gloria de Dios me va a impactar. Pero no te puedes ir sin la gloria de Dios. Dale gloria, dale gloria, dale gloria. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Él llegó, después de cumplidos los 30 años, Él volvió a entrar en ese templo para volver a cumplir la segunda parte de las profecías de Malaquías, Zacarías y otros tantos profetas mayores y menores. Pero en esta ocasión Él entró, y San Juan, capítulo 2, verso 16, declara, presta atención, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. ¿Cómo llamaba Jesús a ese templo? Ese templo edificado, Jesús lo llamó la casa de mi Padre. Quiero que usted me entienda, mi hermano. Esta es la casa de Dios. Por eso un día, aquel hombre durmiendo, cuando se despertó del sueño allá en Berseba, él se despertó asustado porque en el sueño vio ángeles, una escalera tocando el cielo y tocando la tierra. Ángeles subían y bajaban, subían y bajaban. Él entendió, hay una conexión con el cielo, hay una conexión, porque donde está el hombre de Dios están los ángeles descendiendo. Y él se levantó apresuradamente y dijo: esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta para el cielo. Acá hay una conexión. Ángeles descienden, ángeles suben, ángeles bajan. La gloria de Dios se manifiesta. Sienta la gloria, sienta el poder, sienta la unción, sienta Dios está aquí.
Pasó cuando él tiene sus 30 años y él comienza el ministerio. Él miró ese templo. Ya no era el templo de Salomón. Para ese momento ya era el templo de las ampliaciones que había hecho el rey Herodes para ganar el corazón de los judíos. Y él miró ese templo mucho más grande que el que Salomón hizo. Eran las ampliaciones que Herodes había hecho. Y él miró y observó la gente. Ya la gente no subía al templo como subió en los días de Salomón o en los días de Moisés en el tabernáculo del desierto. Ahora la gente subía para comprar y para vender. Ahora la gente subía para cambiar la moneda, para cambiar la moneda del templo, la moneda de Dios, con la nueva inscripción, la inscripción del rey de ese entonces. A lo cual Jesús alguna vez dijo: da al César lo que es de César, pero da a Dios lo que es de Dios. Las palabras: dale a Dios lo que le corresponde a Dios, y dale al César, al mundo, lo que le corresponde al mundo. Por eso hablamos de ofrendas, hablamos de diezmo, hablamos de una vida consagrada, porque lo que es de Dios es de Dios, lo que es del mundo es del mundo, pero cada cosa en su determinado lugar. Entonces Jesús comenzó a mirar y vio que la Biblia enseñaba en el libro de Deuteronomio. Acompáñame, en el capítulo 16, versículo 16, quiero que vaya usted conmigo. Deuteronomio 16, 16. Jesús fue observando que se había perdido el propósito del templo. ¿Cuál era el propósito? El propósito era reverencia. El propósito era temor. El propósito era sumisión. La gente miraba el templo, la construcción, el templo edificado, y la gente decía: esto es consagrado a Dios. Y la gente lo miraba y sentía respeto. Pero el diablo los había confundido en ese momento y ellos habían perdido el respeto. Entonces todos venían ya por ritos, ya subían a Jerusalén por costumbre, ellos ya subían para cumplir con ceremonias, pero acorde al modelo de sus mentes, pero no acorde al modelo de la mente de Dios. ¿Y cuál era la mente de Dios? Deuteronomio 16, 16. La Biblia escribe y dice, ¿lo tiene? 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En los días de Moisés, Dios escogió el tabernáculo, lugar, el desierto. En los días de Salomón, Dios escogió el templo, lugar, el centro, capital, Jerusalén. Y acá dice la Biblia: en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Ellos entendían: yo tengo que traer algo para Dios. Ellos tenían que caminar kilómetros desde sus casas, tenían que subir a Jerusalén, pero tenían que traer ganado o aves o especias. Pero ellos tenían que traer algo. Y ahí aparecían las palomas, los palominos, ahí aparecían los machos cabríos, ahí aparecía la vaca alazana, ahí estaba el cordero, ahí estaban todos los animales que la ley requería como holocausto. Pero nadie podía venir con las manos vacías. Pastor, yo también hoy, sí, mi hermano, cada persona que hoy viene a la casa de Dios tiene que traer algo. No estoy hablando del dinero, estoy hablando de la vida, estoy hablando del corazón, estoy hablando de la gratitud, estoy hablando de la devoción, estoy hablando de la consagración, estoy hablando de alguien que pueda entender este mensaje. Yo tengo que traer algo, no puedo venir callado, yo tengo que traer alabanza, yo tengo que traer aplauso. Pueblo todo, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo.
Dele gloria, dele gloria, dele gloria. Ellos entendían, yo tengo que subir para adorar. Y tengo que venir con mi animal. Entonces, Herodes, sumo sacerdote, Anás, Caifás, parientes, habían cambiado el concepto de Dios y le enseñaron al pueblo: vengan sin el animal. En la iglesia, o sea en el templo, se va a vender el animal que ustedes necesitan. Entonces ellos se presentaban con manos vacías, esperando poder comprar el animal para poder presentarlo a Dios. ¿Sabe cuánta gente también viene a la iglesia exactamente igual? Esperando tener un hermoso culto. Quiero que la gloria de Dios descienda. Quiero que Dios traiga un poderoso mensaje. Pero la pregunta es: ¿quién ha venido con las manos llenas? Llenas, ¿cómo llenas? Estuve invirtiendo para que este evento se haga. Estuve invirtiendo en oración. Estuve invirtiendo en alabanza. Estuve invirtiendo en ayuno. Estuve invirtiendo en vigilia. Estuve invirtiendo en lectura bíblica. Y ahora estoy aquí en este culto. Estoy invirtiendo con un gloria a Dios. Estoy invirtiendo con un aleluya. Estoy invirtiendo con un amén. Pero no me voy a presentar con las manos vacías. Me va a costar, pero la gloria de Dios va a caer. La gloria de Dios se va a mover. La unción de Dios va a descender. Alguien que diga amén. En otras palabras, ¿sabe cuánta gente lleva un hermoso culto, pero no invirtió? El culto fue hermoso porque allá estuvo la que dijo gloria a Dios. De este lado estuvo el que dijo aleluya. ¿Me entiendes? Fue hermosa la conferencia. Fue hermosa el grupo que se reunió de una célula. Fue hermoso. Pero no invirtieron. Otros invirtieron por ellos. Por eso muchos recibimos resultados de la inversión de gente que ama a Dios. De gente que entendió: yo vine a adorar. El propósito es no venir con las manos vacías. El propósito es venir con adoración. Entonces yo voy a empezar a adorar a Dios. No me importa el que está al lado mío. No me importa si me acompaña o no me acompaña. Yo voy a adorar a Dios. Yo me voy a entregar. Yo me voy a volcar completamente a mi Dios hasta que Dios haga su obra. Hasta que Dios me transforme. Hasta que Dios me cambie. Y ese aplauso es para el Señor. Déselo fuerte, mi hermano, déselo fuerte. Todos los judíos, desde los días de Moisés hasta los días de Jesús, ellos observaban que el sumo sacerdote, en una fiesta llamada Yom Kippur, una vez al año, él entraba por los atrios, atravesaba las cortinas y entraba al lugar santo. Seguía avanzando, pasaba el candelero, pasaba la mesa de la proposición con los panes y se encontraba con el incienso, se encontraba con el velo, atravesaba el velo y entraba donde estaba el arca. Ellos observaban una vez al año. Él tenía unos ruidos, unas campanillas, para que ellos sepan del otro lado que el sumo sacerdote estaba con vida. Y lo más importante de todos ellos era que él salga. No era importante que él entre, sino que él salga. Y cuando él salía de cumplir y el ruido de las campanillas todavía estaban ahí en movimiento, es como decir: yo entré y hubo gloria a Dios, hubo aleluya. Significa que yo presenté a Dios mi ofrenda, le traje a Dios la sangre sacrificada en el altar y traje la sangre y le dije: Señor, aquí está el animal que tú pediste para la reconciliación con el pueblo, el animal para el perdón del pueblo. Entonces cuando él salía, lo primero que decía es: paz a vosotros. Y cuando el pueblo escuchaba esto, el pueblo comenzaba a dar gloria a Dios. Porque ese paz a vosotros significa: Dios no lo mató. Al contrario,
sombra en este momento, Dios le permite al saludar Shalom, paz a vosotros, es como que Dios dijo: acepté tu ofrenda, acepté tu sacrificio, ahora hay un Yom Kippur, ahora hay un día del perdón, ahora hay una reconciliación, ahora hay una mediación, ahora puedes vivir tranquilo. El sacrificio demandado por la ley, el sustituto conforme a la ley, fue agradable ante los ojos de Dios. Y un día Jesús atravesó el pretorio, atravesó la examinación de Anás, de Caifás y de todo el Sanedrín. Y mientras él iba atravesando todo esto, todos ellos decían: no encontramos ningún delito en él, no hay ninguna mancha en él, no vemos pecado alguno en él. Y le hablaron a los políticos de aquel entonces y le dijeron: tienes que matarlo. ¿Pero por qué? Porque él dice ser Dios. Y los políticos decían: eso no es problema nuestro, que él diga lo que él quiera, total, esto no es tema nuestro, la política es política y la religión es religión. Si él dice ser Dios, que diga lo que diga, a nosotros no nos molesta, pero queremos que muera. Y ahí pensaron: le vamos a decir que él dijo ser rey de los judíos. Entonces cuando escucharon esa palabra dijeron: esto es problema político, no puede haber dos reyes, esto es un problema político, hay que matarlo entonces. ¿Va entendiendo? Y él fue atravesando por todos los lugares, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y fue llevado a la tumba y ahí fue encerrado. Y así como el maná, así como la tabla de la ley, así como la vara de Aarón, él fue puesto en lo oculto 3 días, 3 noches. Y cuando ya estaba todo terminado, al tercer día se levantó de entre los muertos. Y lo más sorprendente, que al 8º día, el primer día de la semana, por 8 veces consecutivas, después de resucitado, se presentó ante sus discípulos y le dijo la misma palabra que decía el sumo sacerdote una vez al año. Y él le dijo: paz a vosotros. Y los discípulos entendieron: ahora sí hay reconciliación, ahora hay paz en el cielo y en la tierra, ahora sí hay paz para todo hombre de buena voluntad, ahora hay un mediador, ahora hay quien nos reconcilia, ahora está el sustituto, ahora está la sangre del nuevo pacto. Oh, gloria a Dios, motivo hay por el cual hoy puedo venir al templo, darle gloria a Dios. Paz a vosotros. Dale gloria, dale gloria, dale gloria. En el libro de Hebreos nos encontramos con el gran problema que tuvo Salomón. ¿Será cierto que Dios habitará en la tierra? Y nos encontramos en Hebreos 10:5, Pablo escribiendo: holocaustos en el nombre de Jesús y expiaciones, ¿qué dice? Sacrificios. El verso 5 dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Será cierto que Dios morará en la tierra? ¿Quién morará en la tierra? Dios. Dios morará en la tierra, ¿será cierto? Si los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. Todo lo edificado por el hombre no puede contener la gloria de Dios. Entonces Dios buscó un cuerpo, preparó un cuerpo. Y la Biblia dice en San Juan 1:1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el 1:14 San Juan dice: y aquel Verbo fue hecho carne, se hizo templo,
se hizo tabernáculo y comenzó el templo preparado, que era el cuerpo de Jesús, comenzó a caminar entre los hombres. Y la Biblia dice, y vimos su gloria. ¿Qué es lo que vimos? Cuando ese templo se hizo, cuando ese Dios se hizo carne, cuando ese templo caminó, nuevamente vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pastor, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Pablo dice en Colosenses capítulo 2, verso 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es lo que habita en ese cuerpo? Toda la plenitud de la deidad. ¿Dónde estaba la deidad? La deidad estaba caminando entre ellos. Dios se había hecho carne. Dios se manifestó en carne. ¡Oh, gloria a Dios! Ese es el misterio tremendo por el cual podemos dar gloria a Dios. Entendimos que fue Dios mismo quien vino a salvarnos. Fue Dios mismo el que vino a redimirnos. Fue Dios mismo. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. No importa cómo yo lo pronuncie, hermano. En castellano, en el español yo digo Jesús. Jesus en el inglés. Va entendiendo, Jesús, quizás en el griego. No importa la forma que lo pronuncie. Pero cada vez que yo pronuncio ese nombre, sobre todo nombre, yo sé que la gloria de Dios está en él. Por eso, mi hermano, la gloria de Dios está aquí. ¿Por qué? Porque nos hemos reunido en el nombre de Jesús. Hemos empezado este culto en el nombre de Jesús. Hemos hecho este culto en el nombre de Jesús. Estamos leyendo esta palabra en el nombre de Jesús. Y todo lo que hacemos en el nombre de Jesús es donde la gloria de Dios se manifiesta. Hay ángeles de Dios moviéndose en este lugar ahora mismo. Porque ese templo, Jesús, está con nosotros hoy. Así que Jesús es el templo. Jesús es el templo. Jesús es el templo. Ya no era el templo de Salomón, ahora era Jesús. Y él comenzó a llamar discípulos. Él comenzó a formar apóstoles y a enviarlos a anunciar el reino de Dios. Se ha acercado a vosotros. Y ya no era el reino Jesús, sino que sus súbditos ahora eran el reino, representantes del reino de Dios. Y cuando Pablo escribe a Corintios, Pablo presenta esta verdad refiriéndose a nosotros. En 1 Corintios capítulo 3, verso 16, ¿lo tiene? 1 Corintios 3, 16 y 17. Pablo pregunta, ¿no sabéis? ¿Alguien lo sabe? ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Qué somos, hermano? Somos templo de Dios. Hoy la gloria de Dios está en este templo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere este templo, ¿qué dice? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y comenzamos a mirarnos ahora de que hay nuevos templos. Ya no estoy hablando de un templo físico. Ya no estoy hablando del templo de Salomón, tabernáculo de Moisés. Ahora estoy hablando del templo del Espíritu Santo. Hoy el templo está aquí, el templo está allí, el templo está en otro lugar, aún en las redes sociales. El templo está escuchando, el templo se está reuniendo, porque donde está el templo de Dios está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios es donde Dios mora. Oh, Dios está en este templo. Oh, tremendo. La gloria de Dios se mueve en su templo. La gloria no lo abandona.
te puso en pie, la gloria te ungió. Dale gloria, dale gloria, dale gloria. Pero si alguno destruyere este templo, el propósito del diablo siempre ha sido destruir este templo. Porque si el templo se destruye, no hay santidad. Si el templo se destruye, no hay adoradores. Si el templo se destruye, no hay altar de oración, de incienso. Si el altar se destruye, no hay altar de sacrificios. Si el templo se destruye, no hay un candelero que alumbre. Si el templo se destruye, no hay palabra que se cambia cada día, palabras renovadas, palabras frescas. Si el templo se destruye, terminamos con la gloria de Dios. Entonces el propósito del diablo fue mirar el templo y vio que Salomón lo hizo hermoso y buscó y le dijo: vení acá, Nabucodonosor, ¿qué tal si me destruís el templo? ¿Qué tal si me saqueas todos los utensilios del templo? Y vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó el templo, tomó la ciudad, los llevó a diferentes lugares y todo lo que había en el templo fue llevado a Babilonia. Como diciendo: ¿ahora qué van a hacer? No hay templo, no hay nada para ofrecerle a Dios. Pero luego Dios levantó el espíritu de aquel hombre llamado Josué, el espíritu de Zorobabel. Tocó a aquel Nehemías copero, tocó a Esdras en distintos lugares, pero los tocó y dijo: ya es tiempo de volver a levantar el templo y que la gloria postrera de este templo sea mayor que la primera. Pastor, ¿qué significa eso? El diablo un día te tocó, un día vivías en una vida miserable de pecado, un día vivías destruido por el vicio, un día vivías destruido lejos de Dios, pero ¿qué hizo Dios? Despertó el espíritu dentro tuyo, despertó el deseo de buscar a Dios, y hoy un día viniste y la gloria de Dios, la gloria postrera vino a ser mayor que la primera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ahí estuvo un Esdras, ahí estuvo un Nehemías. Unos levantando el altar y dijo: ¡que caiga fuego! Pero no puede caer fuego si no me levantas el altar. ¡Te voy a levantar el altar! Y levantó el altar y el fuego cayó. Y lo miró al otro y dijo: ¿y tú qué vas a hacer? Yo voy a levantar los muros. ¿Por qué? Porque cuando hay fuego hay que buscar piedritas, rocas, para que el fuego se mantenga. Por eso, mi hermano, hoy yo estoy predicando, pero usted está manteniendo junto conmigo, con su gloria a Dios, con su aleluya, como Él está levantando muros. Usted está manteniendo que el fuego no se apague. Oh, mi hermano, logra que el fuego no se apague. El culto lo hacemos entre todos. ¿Va entendiendo? Esto se puede apagar. Se puede apagar, obvio. Por eso de nosotros depende. Como dijo Pablo a Timoteo: aviva el fuego, aviva el don. ¿Va entendiendo, hermano? Entonces, en los días de Zorobabel, en los días de Josué, se levantó y se reconstruyó esas partes derribadas. Y el templo se levantó hasta que un día vino un tal Antíoco Epífanes, hizo la abominación desoladora en el templo, sacrificó animales inmundos, y en esa abominación el templo llegó a su ruina. Y ellos tomaron dominio, tomaron control, y el templo ya no podía ser un lugar de adoración a Dios. Había sido profanado. Luego vino las invasiones de estos griegos, romanos, y los romanos con Herodes dijeron: vamos a levantar el templo, lo vamos a hacer más grande. Y Jesús miraba ese templo, era un templo más grande, pero la gloria de Dios no estaba en el templo.
Usted puede engrandecer a una persona y decir, qué tremendo predicador. Usted puede engrandecer a una persona y decir, qué tremenda hermana. Pero puede ser que sea grande, pero no esté la gloria de Dios en su vida. La gloria de Dios está cuando le buscamos. La gloria de Dios está en la santidad que practicamos. La gloria de Dios está en la humildad que tenemos. La gloria de Dios está en ser sumiso y en ser personas que tiemblan ante su palabra. La iglesia puede decir amén. El diablo siempre ha levantado imperios para destruir este templo. Pero no comenzó la destrucción aquí. La destrucción comenzó allá. Cuando usted lee Ezequiel 28, usted va a leer en un momento dado que Satanás, aquel bello querubín, aquel portador de luz llamado Lucero, Luzbel, allá estaba en el santuario celestial y en algún momento lo profanó. Lo destruyó, lo profanó. Por eso Jesús, por medio del apóstol Pablo, está diciendo, si alguno destruyere este templo. El diablo siempre va a buscar los medios de destruir este templo. Siempre va a querer que volvamos a las andanzas, que volvamos a la vieja vida. Pero yo quiero decirte algo. Tenemos la libertad del Espíritu para reprender al diablo. Hoy tenemos la autoridad de Dios para reprender la obra de Satanás. Hoy podemos reconocer que cuando Él resucitó, Él vino a destruir la obra del diablo. Hoy tenemos victoria, hoy tenemos autoridad, hoy tenemos su nombre, hoy tenemos su gloria, hoy tenemos su poder, poder de lo alto, poder de lo alto, poder del Espíritu Santo, poder que cambia, que transforma. ¿Cuántos dicen amén? Un día Jesús dijo en San Juan 2, lo miró a los fariseos, a los líderes de aquel entonces y le dijo, destruid este templo. ¿Cómo? Destruid este templo. Aunque lo intenten, lo destruir este templo. Al tercer día me levantaré. No das palabras, ¿sabes lo que me está diciendo eso? Que todos los intentos del diablo por destruir el templo han fracasado. Aunque el diablo te lleve a ti a estar sentado en una banca, acariciando una equivocación, acariciando quizás un pecado en el cual has caído, sucumbido. Todavía hay un mensaje de esperanza para ti y para todo el que está oyendo. Todavía creemos en un Dios que restaura. Todavía creemos y es el mensaje central de un Dios que perdona. Todavía es el mensaje de un Dios de misericordia. Es un Dios que si me pongo a caminar, el bien y la misericordia de parte de Dios me seguirán todos los días de mi vida. No importa lo que el diablo esté intentando hacer contigo que estás aquí o personas que están del otro lado en las redes sociales. No importa lo que el diablo ha intentado, te tienes que volver a poner en pie. El templo tiene que ser restaurado. El templo no puede ser destruido. El templo tiene que levantarse nuevamente porque es templo del Espíritu Santo y poderoso es Dios, el que está dentro tuyo, el que va a guardar tu depósito. Poderoso es Dios para que puedas glorificarle una vez más, puedas exaltarle una vez más. Y pueda tu vida cambiar y llenarse de la gloria postrera. ¿Cuántos dicen amén? Pero vaya prestando atención a esto. Estaban los dos templos. El templo de Herodes y Jesús, el nuevo templo. Había dos templos caminando. Uno estático, quietito, y el templo que estaba haciendo señales en el pórtico. El templo que hacía señales en las calles. El templo que entraba a las sinagogas. ¿Va entendiendo? Había dos templos. Uno físico, el de Herodes, y uno espiritual, el de Jesús. El templo de Herodes era un templo donde la Biblia dice, mi casa, casa de oración, tiene que ser llamada. Así lo dijo Jeremías. Mateo lo repite, Lucas, Juan lo repiten. Mi casa, casa de oración, la casa de mi Padre, casa de oración, tiene que ser llamada. Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué pasó con el templo de Herodes?
Se había transformado en cueva de ladrones. Cuando miramos la caída de Babilonia y cuando Dios habla en los profetas sobre Babilonia, dice que Babilonia era cueva de demonios, cuevas de animales inmundos, de aves aborrecibles. Entonces Satanás, ¿qué es lo que hizo? Destruyó el templo. Cuando vio que el hombre siempre busca un templo para adorar, cuando el hombre siempre intenta levantar un templo para acercarse a Dios, el diablo dijo: listo, lo que voy a hacer ahora, ya que intentan levantar el templo y no lo puedo destruir, lo que voy a hacer ahora es tomarlo desde adentro. Y comenzó a hacer guarida de demonios. Los demonios comenzaron a gobernar al Sanedrín, comenzaron a tomar control y dominio sobre los líderes religiosos de Israel, como diciendo: el templo nunca más será un lugar de adoración. Pero en un momento dado los demonios se asustaron, se asombraron, porque ahora estaban viendo al templo caminar en medio de ellos. Y no estaban viendo solo un templo físico, cuerpo, estaban viendo la gloria de Dios en ese templo. Y estaban sorprendidos, como diciendo: estoy cuidando aquí, pero Él me sorprende por allá. Porque así es como Dios trabaja, mi hermano. Mientras el diablo te golpea acá, Dios te abre salida por acá, Dios te abre puertas por acá, porque de eso se trata. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Mientras el diablo te quiere matar, Dios te da vida. Mientras el diablo te engaña, Dios te sale con la verdad. Alguien que diga gloria a Dios. Dos templos. ¿Puedo captar su atención? Dos templos. Entonces Satanás con todos sus demonios habían tomado el templo de Salomón, el templo de Herodes. Pero cuando miraban para afuera, estaba el templo caminando. La gloria de Dios estaba manifestando. La gloria que había dicho Isaías 35. La gloria que había hablado el capítulo 40 estaba caminando en sus calles. Los cojos estaban. Los ciegos veían, los mudos decían: Jesús me sanó, los muertos se levantaban y todos daban la gloria a Dios, como dice el coro. Él estaba sorprendido porque había el templo, la gloria estaba allí, no se podía negar, la gloria estaba en medio de su pueblo. Alguien que diga gloria a Dios, que salte a Jesús. Estaban los sacerdotes con la incógnita: ¿quién es Él? Y llamaron a Nicodemo: Nicodemo, ¿qué tal si lo visitas a Jesús de noche? ¿Qué tal si te infiltras a su templo, a su reunión donde Él está con sus discípulos? Investiga quién es Él. Y Nicodemo vino a Jesús de noche, a escondidas, para que nadie lo vea, y le dijo estas palabras a Jesús: Jesús, sabemos que has venido de Dios como rabí, como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. ¿Qué dijiste? Sabemos. ¿Quiénes saben? Yo, Nicodemo, y todo el Sanedrín sabemos que has venido de Dios, pero no te queremos reconocer. Entonces él comenzó a sacudirlos. A Nicodemo lo sacudió que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y a los demás los sacudió. Nunca un ciego de nacimiento recibió la vista. Nunca. Ahí tienen a un ciego que recibió la vista de nacimiento. Nunca un muerto de 4 días se levantó. ¿No saben eso? Ahí tienen un Lázaro que se levantó al 4º día. Pero nunca vimos un paralítico que se le diga: tus pecados te son perdonados. Bueno, ahí tienen un paralítico que camina, a quien se le ha dicho: tus pecados te son perdonados. Pero esto solo lo hace Dios. ¿Qué le estoy diciendo? Esto lo hace solo Dios. Estoy diciendo: soy Dios para perdonar pecados, soy Dios para levantar de entre los muertos, soy Dios para proveer, soy vuestro Dios. La gloria ha sido restaurada en este templo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso hasta los demonios estaban sorprendidos. En un momento dado, en el libro de Mateo, ¿recuerda usted? En el libro de Mateo,
4, Satanás lleva a Jesús al templo. ¿Y sabe lo que le cita? Un pasaje de los Salmos. ¿Alguien recuerda qué salmo es? Le cita el Salmo 91. ¿Y qué es lo que dice el Salmo 91? Estas fueron las palabras de Satanás a Jesús. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Eso dijo David. Por eso Satanás lo llevó a Jesús y le dijo, escrito está, tírate de aquí. Eso es suicidio, tírate igual. Y acabemos con el templo. Destruyamos el templo ahora mismo. Tírate de aquí. Porque está escrito que Dios a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden. ¿Qué más dijo? Le siguió citando. El diablo conoce mucho la Biblia, así que le siguió citando. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y el diablo hizo amén. ¿Terminó? ¿No es así? Así termina Mateo 4 y Lucas 4. Lucas 4 y Mateo 4, así termina la tentación de Jesús en el desierto. El diablo le citó esos dos versículos. Que se arroje, que a sus ángeles mandará para que sus pies no tropiecen en piedra. Y ahí terminó. Pero cuando nosotros somos lectores de la Biblia y leemos la Biblia en profundidad, vamos a lo que Jesús dijo. Versículo 13. Por eso el diablo se cayó. ¿Cómo? El diablo no siguió. ¿Cómo que no siguió? No siguió leyendo. Por eso es importante, mi hermano, que usted siga leyendo la Biblia. Es importante que usted no se quede con un versículo. Usted tiene que leer toda la Biblia. No se quede con lo que el pastor predica. No se quede con lo que el predicador enseñó. Usted tiene que leer la Biblia. Usted tiene que leer la palabra de Dios. Porque un texto fuera de contexto es un pretexto para ser engañados. Satanás, sigue leyendo. No quiero leer más. Sigue leyendo. Bueno, dime, ¿qué dice? El siguiente verso dice, sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida, le mostraré mi salvación. ¿Por qué el diablo se cayó? Porque ahí decía, diablo, está vencido en el desierto, está vencido en la cruz y está vencido ahora. El Señor te ha pisado la cabeza, pisó al aspi, pisó al león, pisó al dragón, pisó al cachorro. Oh, por cuanto has puesto en mí tu amor, oh, yo también te libraré, te glorificaré, te levantaré, te resucitaré en el día postrero. Dele gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que estoy leyendo? Y aquí quiero ir terminando ya porque hay mucho para leer, pero quiero terminar aquí. El diablo ha intentado con esos dos templos paralelos. Ha tomado uno de ellos para decir que el diablo puede tomar posesión de un templo si le damos lugar. Pero el templo, cuando el Espíritu Santo toma, el Espíritu Santo es poder. Así que nadie se sienta derrotado en esta noche. Te lo vuelvo a repetir, el Evangelio es poder. Poder para que te vuelvas a levantar. Poder para que puedas testificar. Poder para que puedas levantar tus manos. Pastor, pero hay momentos que tengo mucha vergüenza. Puedo volver a levantar mis manos. Puedo volver a exaltar a mi Dios. Pero el diablo me tiene atado, el diablo me tiene encarcelado. No, mi hermano, no es tiempo de que vivas en una cárcel espiritual. Es tiempo que conozcas la verdad y la verdad te hará libre. Es tiempo de que salgas afuera. Es tiempo de que proclames que Jesucristo es Rey. El Espíritu Santo gobierna desde este templo. Yo no sé cómo está tu vida. Lo que sí sé, que la gloria de Dios no te va a abandonar. Abandonó ese templo porque eran simplemente paredes edificadas por hombres. Pero este templo lo ha edificado Dios. Y es más, cuando colocó hasta su espíritu, cuando Él sopló dentro mío,
Él me dijo que no me dio ni espíritu de cobardía. Me dio espíritu de poder. Me dio espíritu de amor. Y me dio espíritu de dominio propio. Puedo controlar mis emociones. Puedo controlar mis sentimientos. Puedo volver a empezar. Por eso en esta noche hay una oportunidad para ti. Usted que está escuchando este mensaje sentado en estas bancas o en las redes sociales, todavía hay una oportunidad y un mensaje de esperanza para ti. ¿Y es cierto que Dios morará con los hombres? Sí, es cierto. Dios está morando dentro del hombre. Te invito a que te pongas en pie en el nombre de Jesús y que puedas entender el propósito de Dios y el propósito del diablo. ¿Qué quiere hacer el diablo contigo? Destruirte. ¿Qué quiere hacer Dios conmigo? Restaurar su gloria. Te invito a que puedas pasar al altar en el nombre de Jesús. Vamos a abrir este altar. Vamos a preparar la música. Vamos a preparar el altar del incienso. ¿Ya está? Vamos a preparar todo lo necesario para que la gloria de Dios descienda. Véngase. Véngase para adelante.